¿Cómo recibes tú la noticia del fallecimiento de la licenciada Alejandra Rangel desde esta historia, lo que ella representa para nuestra ciudad? Alejandra Rangel, a mi punto de vista, es una de las figuras clave para explicar el desarrollo de la cultura tanto a nivel institucional como a nivel popular en el Monterrey de los últimos 30 años. Ella desde su origen, desde su casa, estuvo ligada al humanismo, pero el humanismo no solo en el sentido de saber apreciar la poesía o el arte culinario o la música, o sea, no solo como degustador, no solo como consumidor. Ella estuvo ligada al humanismo como una tarea de política cultural desde siempre. ¿Por qué? Porque su papá fue el máximo promotor cultural y el máximo impulso cultural para nuestra ciudad después de Alfonso Reyes. De hecho, don Raúl Rangel Frías hizo en Monterrey todo lo que Alfonso Reyes no hizo. Y lo digo porque Alfonso Reyes, aunque realmente quería muchísimo a nuestra ciudad, fue expulsado de nuestra ciudad por razones políticas, o sea, por razones que no tienen que ver con él. A pesar de su talento, la suerte política quiso que Alfonso Reyes se fuera y viviera prácticamente en el exilio, muy lejos de Monterrey. En Monterrey solo vivió su infancia. Lo importante es que hubo una continuación del esfuerzo de Alfonso Reyes y esa continuación la llevó a cabo en alianza plena, en alianza directa, don Raúl Rangel Frías. Y Rangel Frías tenía una hija a la que apreciaba plenamente y que tenía un gran gusto por la filosofía. Desde sus primeros estudios, o sea, desde que era una niñita, hasta el final. Por eso, en los últimos días, Alejandra Rangel era muy conocida por su especial predilección por la obra y la difusión de Heidegger en Nuevo León. Pero mucho más que eso, Alejandra Rangel tenía una herencia con la cual estaba muy comprometida, que era la herencia de desarrollar una política cultural en Nuevo León. Si nosotros observamos con cierto detenimiento, nos damos cuenta de que en sus últimos días, don Raúl Rangel Frías, aliado a personajes como Luis Eugenio Todt, esto hay que decirlo muy claro, aliado a personajes como Luis Eugenio Todt, como Jorge Cantú y como Sócrates Rizo, hizo posible que se desarrollara en Nuevo León algo que muchas veces se nos olvida, que es el Instituto de la Cultura. El Instituto de la Cultura era un centro, más o menos vertical, en el que participaban como líderes cerebros como el de don Raúl Rangel Frías, como el de Jorge Pedraza, y un grupo de allegados, entre ellos Marcela Guerra, por cierto. Entonces, ellos comienzan a difundir la cultura de una manera orgánica y permiten que nuestra ciudad, que nuestro estado, tenga un punto de referencia. O sea, un lugar al que se puede acudir a plantear proyectos, a plantear ideas y desde el cual se pueden desarrollar iniciativas. No es un centro democrático, ni tiene una aspiración democrática, pero sí tiene un funcionamiento que alcanza lo popular. Ahí se desarrollaron proyectos como, por ejemplo, el Teatro de la Ciudad, por decir algo. Y participaron gente que luego se volvió decisiva y que fueron compañeros de Rodríguez Vizcarra, como
Eliseo Garza y como Luis Martín. Es una generación importantísima y después de ellos comienza a trabajar en el desarrollo de un nuevo proyecto de política cultural, Alejandra Rangel. Eso es lo que voy a explicar o tratar de explicar dentro de unos cuantos segundos. Por esos días en los que Luis Martín, Eliseo Garza, Jorge Pedraza y Raúl Rangel Frías desarrollan las acciones del Instituto de la Cultura, en esos días Mentor Tijerina y Rodolfo Garza estaban en Francia. Cuando ellos regresan a Monterrey, comienzan a desarrollar grandes ideas sobre la mesa. Y una de esas grandes ideas es la creación de Conarte. Ellos lo discutieron muchísimo con un equipo muy pequeño. Si no me equivoco, ahí estaba también Roberto Garza Leonard. Comienzan a desarrollar esta idea de crear pues una especie como de conaculta local, y así es como fue desarrollándose. Llegaron a un punto en el cual tenían ya creado un modelo para la difusión de la cultura a través de un enlace orgánico con la masa o con el pueblo. O sea, tener representantes de distintos gremios que sirvieran como, como enlaces precisamente con las iniciativas populares y permitieran que gente que no pertenece a la ralea o a la clase cultural le planteara proyectos a la institución. Y así es como surge Conarte. Y Conarte nace de una manera extraña, porque nace con votación. Y en esa primera votación hubo dos candidatos. Uno que fue Rodolfo Garza, que era planteado desde casa, y el otro que también era planteado desde casa, pero no desde adentro, sino digamos desde el patio, que era Alejandra Rangel. Se puso a votación y esa votación la ganó Alejandra Rangel, que no era la favorita, no era la favorita, pero ganó. ¿Por qué? Pues porque tenía un mayor carisma, una mayor capacidad de difusión de sus ideas y tal vez un programa mejor que el de Rodolfo Garza. Entonces, Conarte nació siendo democrático y ese es uno de los grandes aportes de Alejandra Rangel. Ese, además de su gran aprecio por la masa popular y su impulso de una cultura democrática a través del desarrollo social, que es otra labor importante. Y en todo eso, pues se refleja el espíritu humanista de su papá y la herencia de los Rangel en general. Y dentro del mismo Conarte, pues Alejandra mostró ser una persona inconforme e inquieta, porque Conarte nació con unas condiciones de infraestructura pues endebles, muy pobres en realidad. Era más la voluntad que el presupuesto, como ocurre con muchas instituciones. Y entonces Alejandra Rangel supo aplicar una inteligencia financiera muy valiosa y lograr que la iniciativa privada apoyara con proyectos muy interesantes a Conarte. Y de ahí es que surge, por ejemplo, la Cineteca, y de ahí surge la posibilidad también del Centro de las Artes. Y de ahí surge el desplazamiento de la Pinacoteca en este lugar tan difícil que tenía entonces, que era acá en Avenida Universidad, hacia Parque Fundidora. Todos esos fueron logros importantísimos, son cosas que le debemos. El caso de Alejandra Rangel es emblemático en ese sentido, pero junto a ella hay que considerar a otros que han aportado muchísimo al desarrollo de una infraestructura cultural en nuestra ciudad y que a veces se nos olvidan. Uno de esos es el caso de Mentor Tijerina. Pues está usted escuchando a Gabriel Contreras y este repaso importantísimo, Gabriel, que has hecho sobre el estado de la cultura en Nuevo León a finales del siglo XX,
creo que tal vez los últimos 25 años del siglo XX, en el cual este Instituto de Cultura pues era el que regía, el que ordenaba las estrategias de difusión cultural y de gestión de nuestra comunidad. Y como bien mencionas, el carácter democrático de CONARTE es algo que estuvo ahí desde el principio y que Alejandra llevó con esta inconformidad y con este gusto por todas las culturas. Una cosa que se ha repetido mucho estos días es que Alejandra no le decía que no a ningún proyecto cultural. Me refiero a que estaba abierta a todas las posibilidades de la gestión y de la creación y la difusión del arte, y es algo que sin duda echaremos de menos, ¿no crees? Exactamente, Antonio. Creo es muy valioso tomar en cuenta que la visión cultural de Alejandra Rangel era plenamente vanguardista en muchos sentidos. No se conformó tampoco con constreñir su acción al ámbito de la expresión artística. También en el terreno del desarrollo social hay una huella digna de tomar en cuenta. Me voy a referir a un solo caso que creo que es emblemático y que creo que es pues demostrativo de lo que fue la visión de Alejandra Rangel en relación con el humanismo, un humanismo práctico. Me refiero a la cuestión del SIDA. Cuando Alejandra Rangel estaba al frente de desarrollo social en la entidad, estaba en su apogeo la transmisión del VIH, una epidemia de dimensiones monstruosas que amenazó plenamente no solo a la juventud mexicana, sino a la población en general. Y en ese momento comienzan a desarrollarse alternativas en todo el país para apostar contra la transmisión del SIDA, contra la salud en términos de salud sexual y pues para la prevención de esta epidemia, de este virus. Alejandra Rangel colaboró plenamente con el grupo Abrazo, encabezado por Joaquín Hurtado, y gracias al trabajo de Abrazo mucha gente pudo salvar su vida y mucha gente pudo sobrevivir a pesar de estar afectada de VIH y vivir muchos años. Todo esto por gestiones que tenían un alcance internacional y que encabezó personalmente Alejandra Rangel. En estos momentos no existe en nuestra entidad, más allá de la cuestión de la pandemia del COVID-19, o sea, mucho antes, no existe una política de prevención del SIDA, y no existe porque no está un personaje como Alejandra Rangel para encabezar este tipo de acciones. Son acciones que comprometen tanto a nivel moral como a nivel salud, como a nivel ético. Y en ese sentido, Alejandra Rangel era pues un personaje intachable, un personaje de una gran madurez mental y con una gran visión que le permitía abordar distintas coyunturas siempre con una visión democrática y con una visión de vanguardia. Por todo ello me parece urgente documentar los diversos aportes de carácter, ligados a la infraestructura cultural, ligados a la difusión de la creación literaria y ligados a la defensa de nuestra población en términos de desarrollo social por parte de Alejandra. Son 3 líneas de pensamiento que ella desarrolló plenamente. Existen resultados de todas ellas y tendríamos que hacer nosotros como sociedad un seguimiento de eso no para saldar nuestra deuda, sino para dejar muy claro que estamos conscientes del aporte de un personaje como Alejandra Rangel. A mí me duele muchísimo su desaparición física, pero me duele igual su desaparición como contribuyente al desarrollo de nuestra sociedad en términos artísticos y en términos políticos. Es una gran pérdida la que vive nuestro Estado con la desaparición física de Alejandra Rangel. Todos esos
son logros importantísimos, son aportes que le debemos a Alejandra Rangel y que tienen que obligarnos a un compromiso con las posibilidades de negociación, con el pensamiento financiero y pues con la urgencia de desarrollar nuestra infraestructura, no solo la infraestructura en términos de edificios, sino también nuestra infraestructura en materia de ideas y tecnología en el ámbito cultural. Es una de las grandes enseñanzas de Alejandra Rangel. Hay que tenerlo muy en cuenta cada vez que vamos a la Cineteca, cada vez que visitamos el Centro de las Artes, cada vez que disfrutamos de una exposición en la Pinacoteca. Todo esto le debe mucho a los esfuerzos de Alejandra, definitivamente. Pues, Gabriel, la verdad es que creo que mencionas y redimensionas algo que tal vez nosotros, como parte de la comunidad cultural, sabemos, hemos estado cerca de los procesos de creación de estas grandes instituciones como el CONARTE, y desde el CONARTE, del Centro de las Artes, de la Pinacoteca, de la Cineteca misma, que recuerdo la fusión que generó, pero para la comunidad en general de pronto parecería que estos proyectos de los gobiernos están hechos por un ente que es el gobierno, ¿no? Pero detrás de esos hay personalidades, hay individuos que dejan todo su tiempo por estos proyectos, y que es justo reconocerle. Gabriel, ya para ir cerrando la conversación, me gustaría si nos pudieras compartir, además de esto que ya nos has dicho, la relación importante de Alejandra con el Grupo Abrazo, con no solamente con su valor como filósofa, como gestora, como humanista, si hay alguna anécdota tuya con Alejandra que nos quisieras compartir, que hable de esta dimensión humana que ella tuvo, tiene y tendrá. Pues te puedo contar un solo detalle respecto a su manera de vivir. Cuando yo estudié en la Unidad Autónoma de Barcelona pues pedí una cita con Román Gubern, que era una de las figuras más importantes de esa universidad y pues uno de los catalanes más importantes del mundo en el ámbito del análisis del cómic. Yo quería platicar con Gubern y lo cité, más bien él me citó en su oficina y me di cuenta de que en su oficina pues todo estaba muy descascarado, y también su sillón, o sea, era un sillón de piel pero bien amolado, la verdad, y él andaba vestido de una manera pues que no era un dandy, sino que era, pues se vestía casi como pobre, y a mí me asombró mucho eso. Y con Alejandra Rangel me pasó que estuve desarrollando pues con ella algunas entrevistas que tú conoces muy bien, y para desarrollarlas yo pensé que me iba a citar en un lugar muy aislado, muy lujoso, muy al nivel de una persona de apellido Rangel Hinojosa. Y la verdad es que me citó en un salón pues decadente de allá de la Facultad de Filosofía, que en sí misma es decadente, aunque eso no la vuelve menos querible, menos adorable a la Facultad de Filosofía de la UAL. Me citó en un salón muy arrumbado y me dijo, pues es que aquí es donde yo trabajo. Y ahí es donde ella trabajaba, pues trabajaba gratis, porque ese grupo que ella dirigía era un grupo dedicado al estudio de Heidegger. Y había alguna gente integrada en ese grupo como Víctor Holguín y como Joaquín Hurtado. Así que ya te imaginarás lo que es tener ese apellido, tener ese nivel social, tener ese nivel económico y trabajar gratis con un grupo de filosofía cuyo objetivo fundamental es desentrañar las ideas de Heidegger. Eso para mí es una lección plena de amor a la cultura y de absoluta humildad. Gracias.
Pues muchas gracias a ti, Gabriel, por este repaso importantísimo que nos das y que creo que, como bien dices, no solemos traer tan a la memoria de tantas personas, Mentor Tijerina, Rodolfo Garza, Luis Martín, el propio don Raúl Rangel Frías, y bueno, que tiene este enlace. Tal vez esa generación, Gabriel, pienso, tiene con Alejandra la bisagra entre el pasado de la gestión o de una forma de ver la cultura, con muchas bases, por supuesto, y una manera diversificada, amplia, comprometida, comunitaria, en la cual ella nos legó, y que yo creo que lo hizo aparte en un momento en el cual no era la costumbre en ningún espacio institucional, no solamente de nuestra ciudad, sino de nuestro país, y tal vez hasta latinoamericano. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por todo esto que nos comentas. A todos los que están allá en casa, pues les recuerdo que este fue un programa en memoria de la licenciada Alejandra Rangel Hinojosa, quien falleció el pasado fin de semana, y a quien esta ciudad le debe tanto que seguro podríamos tener muchos programas dedicados a su obra, en esta ocasión más dirigido hacia su gestión, pero también fue una autora, fue una filósofa, también fue narradora, en fin, una serie de cosas que la vislumbran y la marcan como la gran figura de la gestión cultural de nuestra ciudad durante los últimos dos décadas, y que hoy lamentamos profundamente su fallecimiento, y aprovecho para enviarle un saludo a su familia, a sus hijos, sus nietos, su esposo, y a todos los demás de esta comunidad que trabajaron con ella, que la conocieron, y para quienes su pérdida pues es muy muy lamentable. Y a todos ustedes pues les recuerdo que se mantengan en casa, cuídense, la pandemia se encuentra en su parte más amplia, aunque ya nos hemos relajado mucho, sigue aquí, y les recuerdo que tenemos ya casi 52,000 personas fallecidas por este mal, así que cuídense, quédense en casa y manténganse aquí en la programación de Libertad 102.1, aquí en Blanco Interno. Yo, Antonio Ramos Revilla, les agradece por habernos escuchado aquí en Blanco Interno, y nos vemos el próximo martes para seguir hablando de eso que nos hace libres y que son los libros. Hasta luego.